Ya chicos, comencemos nomás. Como les había comentado el día de ayer, hoy día vamos a hacer ejercicio, no más, porque la materia ya está lista, lo que tiene que ver con vectores, rectas y planos. ¿Sí? Obviamente, igual nos falta un poco de materia para la prueba, que es la otra semana, que son espacios vectoriales, pero eso lo vamos a ver la otra semana. O sea, la... ¿Cuándo es? ¿Y la próxima semana no hay clase? ¿Sí hay clase? Sí, a ver, ¿cuándo? Creo que quizás... Sí, pues. A ver, ya estamos en 24. El 28 tenemos clase, ¿cierto? Sí, pues. 28, el 30. ¿Por qué no? Pero si es miércoles 30. Sí. Entonces el 28, el 30 tenemos clase. El 31 también. ¿Es feriado? Ya. 28, 30. No, pero ahora el 4. ¿Sí? El lunes. ¿Sí? ¿Cómo? No lo sé. ¿Es feriado? Bueno, ya nos quedarían 2 clases. ¿Ya? Así que eso. Nos quedan 2 clases y en una clase terminamos de ver la materia que falta. Así que estamos. Ya, hagamos ejercicio. S. Determine la ecuación cartesiana del plano pi. Silencio, chicos. Que contiene esa recta y pasa por ese punto. ¿Qué tendríamos que hacer? Hagamos un dibujito. Ahí está el plano que estamos buscando y la gracia de este plano es que dentro de él está la recta L, ¿cierto? Esa L. ¿Y qué más? ¿Tiene que pasar? Tiene que contener un punto que nos dan. ¿Sí? Que es el 2 menos 2,1. ¿Cómo encontramos ese plano? ¿Con qué? ¿Sí? La recta es la que está en morado, el punto es el que está en azul. Y el plano tiene que contener a ambos. Eso es. ¿Qué cosas se necesitaban para construir un plano? Era, sí, era un punto, que ahí está, y un vector que sea perpendicular al plano, ¿cierto? Esas 2 cosas. El punto lo tenemos. Entonces la pregunta ahora sería, ¿cómo sacamos el normal? ¿Esa es perpendicular? ¿Es perpendicular al plano? Ya. Miren, si queremos un vector perpendicular al plano, ¿se acuerdan que podíamos tener 2 vectores que estuvieran en el plano? Y hacer el producto cruz, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cuál es un vector que sí o sí está en el plano? 2 menos 2, ese es un punto. ¿Sí? Esta recta se componía por un punto de la recta y un... ¿Qué era eso? La dirección o el vector director. Ahí hay uno. ¿Sí? O sea, dentro de este plano, inmediatamente tenemos un vector que es el vector director, ¿cierto? De la recta. Ahí hay uno. ¿Cómo sacamos otro? La distancia entre esa recta al punto, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú dices como así? Sí, claro. Ya, eso, ¿cierto? Entonces, tendríamos que obtener otro vector que lo podemos sacar tomando un punto de la recta, el punto que nos dan y haciendo la diferencia, ¿cierto? Ya, ¿cuál es un punto que sí o sí pertenece a la recta? ¿Cuál punto pertenece a la recta? Esos son los valores que nos acompañan de la recta, ¿no? Exacto, ¿cierto? Porque esta recta
O si quieren verlo más fácil, digan, t vale 0. Si para cada valor de t ustedes obtienen un punto. ¿Sí? ¿Qué pasa si el t vale 0? 1, 2, menos 3. Ahí está el otro punto. 1, 2, menos 3. ¿Sí? Ya, y con esos dos, ¿qué podríamos sacar? El vector que apunta de un punto al otro, ¿cierto? Y ahí ya tendríamos dos vectores en el plano y con eso sacamos el normal. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuáles serían vectores sobre el plano? Primero, construimos dos vectores sobre el plano. ¿Sí? Ya. Un vector sería, ya dijimos, el mismo vector director de la recta. ¿Sí? ¿Que era cuánto? 1. No. 2 menos 3, 2. ¿De dónde salía el vector director? Ahí está marcadito, ¿cierto? Esos son. Porque acuérdense que la ecuación de la recta, la ecuación vectorial, era x y z igual a un punto conocido, que es el término libre, ¿cierto? Sí. Más t por el vector director. En otras palabras, el vector director justamente es lo que acompaña a la t. ¿Qué es lo que acompaña a la t? El 2, el menos 3 y el 2. ¿Sí? Ya, ahí hay uno. ¿Cuál sería otro vector sobre el plano? Ese es uno. ¿Sí? ¿Qué dijimos del otro? ¿Cuál iba a ser? El 2 menos 2, 1. Ese es un punto. La diferencia entre ese punto que está en el plano y ese punto que también está en el plano. ¿Sí? ¿En qué orden importa eso? ¿En qué influye el orden de la resta? El sentido del vector, ¿cierto? O sea, si restamos S con S, en ese orden, va a ser como lo dibujé. Si lo restamos al revés, ¿qué pasa? Va a ir para el otro lado. ¿Sí? Para efectos prácticos, ¿importa el orden? No, porque si es que queda para el otro lado, ¿qué va a pasar con el producto cruz? En vez de ir para arriba, va a ir para abajo, pero también va a ser perpendicular. ¿Sí? Ya, ¿en qué orden lo restamos? Así como está, ¿cómo? Azul menos morado, o sea, rosado. Oye, a todo esto, pregunto, ¿alguno tiene problemas con los colores? Porque siempre hablo de colores, así, ¿no? ¿Algún daltónico? ¿No? No, pero pregunto en serio, o sea, puede ser para la risa, pero pregunto en serio. Ya. Hacemos esa resta. ¿Sí? ¿Está clarito? ¿Qué estamos restando? ¿Cierto? ¿Cuánto da? 1 menos 4. 4. Listo. Ahí están los dos vectores sobre el plano. ¿Cuáles serían? Pintémoslo. No, muy chiquitito. Ahí sí. Ese es ese de ahí, ¿cierto? Hoy se ve grande, no había cachado. Ya, ¿y qué hacemos con esos dos vectores que estaban en el plano? Hacer el Producto cruz. ¿Por qué? Para sacar la normal. Para sacar el normal. Bien. Vector normal va a ser el producto cruz de U con B. Fórmula del producto cruz. Era un determinante, ¿cierto? Y J, K, que son los vectores canónicos.
Pues el u, que sería 2 menos 3, 2. Y el otro, 1 menos 4, 4. Primera componente de este producto. Se borraba, primera fila, primera columna, y se sacaba el determinante de eso, que sería menos 12 menos menos 8, o sea, más 8. Eso sería menos 4. Ya. El siguiente, por fórmula, lleva un menos, porque acuérdense que el determinante iba alternando en signo. ¿Sí? ¿Qué iría ahora? Borrar primera fila, segunda columna. ¿Qué queda? 8 menos 2, 6. Con el menos, claro, queda menos 6. ¿Y cuál sería el último? Primera fila, tercera columna, menos 8 más 3. Menos 5. ¿Sí? Ya. ¿Qué hubiese pasado si es que hacemos la resta al revés? Hubiese quedado todo con positivo, ¿cierto? ¿Qué hubiese pasado si el producto cruz lo hubiésemos hecho al revés? Se cambia igual el signo y eso significa que apunta para el otro lado, ¿cierto? Ya. Ahora, este normal, ¿se puede simplificar? ¿No? ¿Cierto? Esos tres son primos relativos, no tienen divisores en común. ¿Sí? Lo que sí podríamos hacer es multiplicarlo por menos 1. No me gustan los negativos. ¿Ya? Entonces, usemos como vector normal, porque acuérdense que les sirve cualquier múltiplo. O sea, puede ser exactamente este, puede ser ¿cuál? Todo con positivo, podría ser 8, 12, 10, que sería un múltiplo, ¿cierto? O sea, si ustedes encuentran un normal, les sirve multiplicarlo por cualquier valor, que no sea 0. ¿Sí? ¿Eso por qué se los digo? Porque de repente quedan números muy grandes y ustedes los pueden simplificar. ¿Ya? Entonces, usemos el 4, 6, 5. Que es lo mismo, pero por menos 1. Ya, entonces, ¿qué cosas tenemos hasta ahora? Tenemos un vector perpendicular al plano. Listo. Ah, lo hice con otro color, con naranjo. Ahí está el normal. ¿Qué tenemos también? Un punto. Bueno, puede ser ese o puede ser ese, cualquiera. ¿Sí? ¿Y cómo se escribía la ecuación de un plano teniendo el vector normal y un punto? Ahí escribí la forma que tenía la ecuación. ¿Qué falta? Restarle el punto. ¿Sí? Eso falta. ¿Cuál usamos? Da lo mismo, pero ¿hay alguno más fácil? No, es lo mismo. Ya. 1, 2, menos 3. ¿Usemos ese? Va a dar lo mismo. 1, 2 y menos 3. Entonces, ¿qué hacemos acá? Al X le restamos 1, al Y le restamos 2 y al Z le restamos menos 3, o sea, más 3. Esa es la ecuación del plano. Ahora, el normal lo conocemos, lo puse ahí porque así es la fórmula, pero ¿cuál era? El normal era 4, 6, 5, ¿cierto? ¿Y qué habría que hacer ahora para encontrar la ecuación del plano? O sea, ya está casi listo. Lo único que hay que hacer ahora es desarrollar, ¿cierto? Producto punto de dos vectores. ¿Qué se hace?
Componente a componente y se suma, ¿cierto? 4 por x menos 1 son 4x menos 4. Siguiente. 6 por y menos 2. 6y menos 12. Y el último, 5z por más 15. más 15 igual a 0. Agrupemos. Cosas que tienen variables. ¿Cuáles son? 4x, 6y, 5z. ¿Y los números? Eso es menos 16, más 15 es menos 1, y al otro lado quedaría como un 1. Listo, esa es la ecuación. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Queda claro? Ahí está. 4x más 6 más 5 igual a 1. A todo esto de ejercicio yo lo hice, no es que lo esté copiando de alguna parte, es un apunte mío. No estoy plagiando. ¿Eso está en la plataforma igual? No lo he subido. ¿Lo vas a subir? Puede ser, sí. Ya, otro de planos. Intersección de planos, eso me interesa. Ya tomemos esos tres planos y ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? La intersección de pi1 con pi2. Sí, eso. Pensémoslo un poquito. ¿Qué debería resultar cuando ustedes intersectan dos planos? ¿O qué opciones tenemos? Aprovechemos que está esta carpetita aquí, que me la encontré. Un plano sería la mesa. ¿Qué pasa si este plano es paralelo a la mesa? ¿Se intersectan? No. ¿Qué pasa si lo inclino un poco? Se intersectan. ¿Y en qué se intersectan? ¿Más que eso? Piensen que la carpeta es infinita y la mesa es infinita. ¿Qué es esto? Una recta. ¿Sí? Entonces, dos planos, piénsenlo. Si ustedes lo intersectan, ¿cuál es la intersección? Va a ser una recta. Tiene que ser así. ¿Y qué pasa si los dos planos son el mismo? La intersección queda infinitas cosas que son el mismo plano. ¿Sí? Entonces, eso es lo equivalente a lo que tenían en rectas. Podía ser que se intersectaran en una recta, en este caso. Puede ser que no se intersecten o puede ser que sean el mismo y sea la intersección el plano completo. ¿Sí? Entonces, en este caso podría ser cualquiera de esos tres casos. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Cuando ustedes tenían... Voy a hacerlo aquí al ladito. Algo así. ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba eso? Sistema de ecuaciones lineales, ¿cierto? ¿En qué consistía? Consistía en buscar valores de x y de y que cumplieran ambas ecuaciones, ¿cierto? Ya. En el plano, ¿esto qué era? Gráficamente. ¿La ecuación de qué? De una recta.
Es una recta. ¿Cierto? Por ejemplo, si este fuera un 1, este fuera un 1, x más y igual a 1, es una recta. ¿Sí? ¿Qué es lo de acá abajo? Otra recta. Si estamos buscando un punto de esta recta, que también sirva para esta recta, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando un punto de intersección. O en común, intersección, lo mismo. Ya, y ahora, si buscamos la intersección de dos planos, ¿qué deberíamos hacer? Tomar eso, que es el pi1, y el otro era el de ahí. Y si tenemos dos ecuaciones, ¿qué estamos formando? Un sistema de ecuaciones. Aquí es donde entra nuestro manejo con matrices. ¿Cómo están con matrices? Ya, ¿cierto? Para intersectarlos tienen que cumplirse esas dos cosas simultáneamente. ¿Cuántas ecuaciones tiene esto? Dos ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas? ¿No nos sirve? O sea, puede ser. ¿Qué pasaba cuando teníamos menos ecuaciones que incógnitas? ¿Qué pasaba si teníamos menos ecuaciones que incógnitas? ¿No hay? Llevémoslo a sistema matricial. ¿Cómo se escribiría esto matricialmente? Después le voy a enseñar otra forma más fácil de hacerlo, pero quiero molestarlo un rato con matrices. ¿Cómo se escribía con matrices? 1, 2, 1. 1, 3 menos 1. Y al ladito, la matriz ampliada quedaba con el 3 y el 2. ¿Todos se acuerdan de eso o alguien no? ¿Cómo se formaba? ¿No? Este 1, ¿de dónde salía? El coeficiente de la x de la primera ecuación. El siguiente 2, ¿de dónde sale? De ahí. El siguiente 1, el coeficiente del z. ¿Sí? La matriz se formaba con los coeficientes. ¿De dónde salía el 3? Era el término libre. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con la segunda fila? ¿De dónde salía? 1, 3, menos 1. 1, 3, menos 1. ¿Qué queda aquí en la parte ampliada? El término libre. ¿Sí? Ya, vamos a hacerlo con matrices porque la otra parte del curso, chiquillos, si no saben matrices, no van a poder hacer casi nada. ¿Sí? El módulo 2, a eso me refiero. Todo se hace con matrices. ¿Qué es lo que había que hacer para resolver este sistema? Formar cero. ¿Sí? Eso tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Formar cero. Así se llamaba, escalonar la matriz. ¿Sí? ¿En qué consistía el proceso de escalonar una matriz? Ahí alguien lo dijo hace poco. ¿Hacer? Cero. ¿Hasta cuándo? Hasta que se forme una escalera. ¿Sí? ¿Qué suena? ¿Está en la silla? Entonces, aquí tendría que haber un cero. ¿Cómo hacemos que ahí haya un cero? Restamos, ¿cierto? Acuérdense que habían operaciones elementales por fila. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que se haga un cero? ¿No es necesario que en la primera fila haya un cero? No, porque de hecho aquí tiene que haber un número que no sea cero porque con él va a ser cero para abajo. ¿Sí? Ya, entonces, miren, queremos que aquí se haga un cero. Y eso lo logramos simplemente restando la fila 1. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se escribía esto? A la fila 2 le restamos la fila
1. Ya, este es un resumen bien express de matices. Ya, la primera fila queda igual. ¿Por qué? Porque en realidad la operación la estamos haciendo sobre la fila 2. ¿Ya? Primera fila, no le pasa nada. 1, 2, 1, 3. ¿Y qué pasa si a la fila 2 le resto la fila 1? Al 1 le resto 1 y da 0. Siguiente, al 3 le resto 2, da 1. 3 menos 2. Ahora, menos 1, menos 1, menos 2. Y 2 menos 3, menos 1. ¿Sí? Es que yo pensaba que como a la fila 1 está restando la fila 2, tendría que ser como, no sé. O sea, ¿qué te complica la notación? Sí. Es que igual esta notación no es estándar, chiquillos. Hay muchas notaciones para denotar las operaciones elementales. No sé si usaron esa. ¿Parece? ¿Sí? Y esto significa... ¿Cómo se lee? A la fila 2 le restamos la fila 1 y se la asignamos ¿a quién? A la fila 2. Así se lee. ¿Ya? Entonces a la fila 2, a cada elemento de la fila 2 le estamos restando el elemento correspondiente de la fila 1 y ese resultado lo estamos reemplazando en la fila 2. Entonces, 1 menos 1, 0. ¿Y dónde se coloca? Aquí. Fila 2. ¿Sí? 3 menos 2, 1. ¿Y dónde se coloca? Ahí. ¿Qué es lo que está haciendo acá? ¿Sí? ¿Se acordaban de eso? ¿No tanto? Ya. Como les digo, van a tener que repasarlo, porque lo vamos a ocupar más adelante. Bueno, si es que sigo con ustedes en el módulo 2. Si no, no. Ya. ¿Y esta matriz? ¿Está escalonada? ¿Está escalonada? ¿Está lista? ¿Sí? ¿Cuál es el rango de la matriz A? ¿Cuál es el rango de esto? 2, ¿cierto? ¿Qué era el rango? Era la cantidad de filas que no eran nulas, cuando la matriz ya estaba escalonada. ¿Sí? Y fíjense que esto ya está escalonado, ¿y cuántas filas no nulas tiene? Tiene 2. Ese es el rango de A. ¿Cuál es el rango de la ampliada? Sería hacer lo mismo, pero mirando la matriz. Chuta, sin borrarse. 2 igual, porque ahora miramos la matriz completa. También tiene 2 filas no nulas. ¿Qué pasaba cuando el rango de A era igual al rango de la ampliada? Pero era menor que el número de incógnitas. Cuando pasaba esto, el sistema tenía solución. Cuando era menor que el número de incógnitas, el sistema tenía infinitas soluciones. Y lógico, porque los dos planos se van a intersectar en infinitos puntos, en una recta. ¿Sí? Así, el sistema posee infinitas soluciones. ¿Ya? Ahora, otra cosa que deben recordar de álgebra, o sea, de álgebra, de matrices, bueno, también de álgebra. Cuando el rango era 2 y el número de incógnitas era 3, ¿qué es lo que podíamos decir? Podíamos decir que 2 de las incógnitas se puede escribir en función de... ¿Cuántas faltan para llegar a 3? Una. O sea, esto dice, 2 de las incógnitas se puede escribir en función de una restante. ¿Sí? Y de hecho, miren, volvamos. ¿Qué era esto? Miren, ¿esto de dónde provenía? De un plano, ¿sí? De la ecuación de un plano. ¿Sí? O de una ecuación, si lo quieren ya ver así. Entonces, ¿esto qué sería en términos de ecuación?
de la segunda fila sería I menos 2z igual a menos 1. O sea, ¿cuánto vale I? Menos 1 más 2z. ¿Sí? Ahí sí la podemos reemplazar. Y esa la podemos reemplazar ¿en cuál? En la X. En la primera, claro, en la primera ecuación y reemplazamos la I. ¿Sí? ¿Cuál era la primera ecuación? X Más 2Y. más 2i. Ah, pero ¿cuánto vale I? Ya lo podemos reemplazar ahora. ¿Más cuánto? Igual a 3. Esto dijimos que era I. Ya, X. 2 por menos 1, menos 2. 2 por 2z. 4z. Más z igual 3. Conclusión, ¿cuánto vale X? 5 menos 5z. ¿Cierto? Y aquí estamos casi listos. ¿Por qué? Déjenme marcar las ecuaciones. Exacto. ¿Qué fue lo que les comenté al principio? Dos de las variables se puede escribir en términos de... ¿Cuánto falta para llegar a 3? Una. La X y la Y la escribí en términos de la Z. Esa era una consecuencia del teorema del rango. ¿Sí? Y entonces, último paso. Digamos que Z vale T, porque el Z puede ser cualquier valor. ¿Sí? Asignemos Z igual a T. ¿Cómo nos quedarían nuestras ecuaciones? Si el Z vale T. X es igual a 5 menos 5 por T, que el Z vale T. ¿Cuál sería el I? I igual más 2Z, que es T. Y el Z, 0 más T. Si lo quieren ver así. ¿Y esa cuál ecuación sería? ¿En la ecuación de qué cosa? ¿De qué elemento? ¿De un plano? ¿Qué era? Era la ecuación de una recta. ¿Sí? ¿Qué tipo de ecuación era? Es la ecuación, sí, paramétrica de la recta. Entonces, esa es la intersección de los dos planos. ¿Sí? Pregunta, ¿habrá alguna forma de hacerlo más fácil? ¿Qué creen ustedes? O sea, no es que sea más difícil, pero es que requiere más herramientas teóricas. ¿Habrá alguna forma que requiera menos herramientas teóricas? ¿Se entiende el dibujo? Dibujé un plano, dibujé otro plano, y aquí ¿qué es lo que estoy dibujando? La recta que se forma al intersectarlo, ¿cierto? Esa es la idea. No, es que justo hice los planos perpendiculares. Déjame tirarlo más para el lado. ¿Por qué no? Porque el normal de uno te apunta para allá y el normal de otro te apunta para allá. Pero en ese caso sería como así. No. ¿Ya? Ya, ¿cómo lo podría? O sea, va por ahí, puede ser. ¿Cómo lo podríamos hacer? Miren, este plano tiene un vector normal, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, ese de ahí. ¿Sí?
El otro plano tiene un vector normal que sería ese de ahí, ¿sí? Cuando hacemos el producto cruz entre esos dos, geométricamente, ¿qué es lo que se obtiene? Una recta perpendicular. Un vector perpendicular a ambos, ¿sí? Entonces miren, Pero eso como paralelo a la... si ahí tenemos un vector perpendicular al plano, el producto cruz, ¿cómo quedaría? Quedaría en el plano, ¿sí o no? Y si lo estamos haciendo el producto cruz de este con este, obtendríamos un vector que está en ambos planos a la vez. ¿Y cuál sería ese vector? ¿Sí? Pongámosle N1 a ese y N2 a este. Entonces, al hacer el producto cruz de ambos, obtenemos un vector que está en ambos planos a la vez. O sea, ese es el que vamos a utilizar como vector director. ¿Sí? ¿Y qué faltaría? Un punto. O sea, tendríamos que encontrar un punto que cumpla ambas ecuaciones del plano a la vez. ¿Sí? ¿Se entendió esa forma? Esa es una forma geométrica. Producto cruz de esto con esto les da un vector que está en ambos planos y ese sería el vector director de la recta. ¿Ya? Ya, eso se los dejo de ejercicio para ustedes. No, ahora sí, háganlo en la casa. Si me lo entregan el lunes se lo reviso y les doy tips. Si no, no. Así como corrección para ayudarles. Pero solo si me lo entregan, si no... Hoy día en la noche. Profe, ¿para qué serviría eso? ¿Qué cosa? ¿El ejercicio? Sí. Para que se lo revise y les diga en qué pueden mejorar. Pues. Cómo escribir, cómo... La multiplicación del... No todo. O sea, encontrar el vector director, paso 1, y después encontrar un punto para la ecuación de la recta. ¿Sí? A ver, ¿qué más me interesaba ver hoy día? Distancias. A ver. Hoy no encuentro un ejercicio que lo tenía en mente y no me acuerdo cuál era. Ya, uno que hicimos creo que la semana pasada. ¿A dónde está? Este. ¿Se acuerdan que se lo hicimos en la clase del jueves pasado, creo? Estaba con rojito igual, 7 tercios. Este es el último que hacemos. Sí, la clase, como les digo, la de la semana pasada, demostramos que esas dos rectas se intersectaban y encontramos el punto de intersección. ¿Sí? Eso está listo. Pero ahora vamos a agregar un ítem B, que es encuentre la ecuación del plano que contiene a ambas rectas. ¿Sí? Entonces, primera pregunta. Si yo tengo dos rectas, ¿siempre va a existir un plano que las contiene o no? Si hay dos rectas en el espacio, ¿siempre va a haber un plano que las contiene? Piénsenlo un poquito. Dibújenlo si quieren. No necesariamente.
No necesariamente, ¿por qué no? Porque son dos cosas distintas. Ya. Si son infinitas, se habría. ¿Cómo? Se habría. Sí habría si pasa qué cosa. Porque en el caso que fueran paralelas, por ejemplo, Ahí sí. con que hubiera una perpendicular, un plano perpendicular, la estaría. Pasa por ambas, ¿ya? Y si no son Y paralelas, si fuera perpendiculares, con que haya un plano que dé justo en el caso de ser perpendiculares, ¿Mm? también estaría. Miren, voy a hacer dos dibujos. Quizás con eso les ayude un poco. Chuta. O sea, voy a ver si me resulta, ¿no? Tampoco soy tan bueno para el dibujo. Ya, ahí. No. Ahí. Y... No, a ver cómo lo puedo dibujar. Ya, lo que quiero dibujar mejor se lo explico. Esta recta no intersecta esta, sino que pasa por arriba. ¿Sí? O sea, aquí está una y la otra pasaría como así. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, ¿existe un plano que las contenga en ese caso? Piénsenlo, está así. Puta, me faltaron Es que, lápices. si están desfasadas, ¿no estarían en el mismo plano? Eso, bien. O sea, si es que pasa esto, este puntito de aquí no es que se estén intersectando, sino que una pasa arriba de la otra. Hacen como una cruz, ¿sí? Pero están así. No va a haber un plano que las contiene, ¿sí? Pero ¿qué pasa si las rectas sí se intersectan? ¿Ahí habría un plano? O sea, hacen la cruz pero están juntas. Ahí sí, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que dos rectas pertenezcan a un mismo plano? Que si se intersectan va a ser siempre, ¿cierto? Y si no se intersectan, ¿qué tiene que pasar para que pertenezcan? Alguien lo dijo hace poco. Tienen que ser paralelas, ¿sí? Esos son todos los casos. ¿Se entiende? Entonces, escribámoslo. Dos rectas en el espacio. Esto es importante porque en el plano no tiene mucho brillo. En el espacio se intersectan si, solo si se intersectan, pertenecen al mismo plano. Estaba adelantándome. Pertenecen al mismo plano, sí, solo sí. Una forma sería que ambas se intersecten, ¿cierto? Ahí sí o sí va a pasar. ¿O cuál es la otra condición si no se intersectan? Que sean paralelas. Entonces, si en alguna parte le aparece un ejercicio, decida si un plano contiene a dos rectas, ¿qué tienen que ver ustedes? Si son paralelas o si se intersectan. ¿Ya? Este ejercicio lo habíamos hecho, habíamos visto que se intersectaban. Así que no voy a hacerlo. Esa parte. ¿Sí? En una clase anterior ya se probó de que esas dos se intersectan. En una clase anterior ya demostramos o ya encontramos el punto de intersección.
¿Sí? Como encontramos el punto de intersección, significa que se intersectan. Se cumple la condición. Ya, ahora, ¿cómo construiríamos el plano que contiene ambas? Un producto cruz ¿De quién? entre las dos. Entre las dos. Por ahí va. Producto- entre los vectores directores de las rectas. ¿Sí? Pero está bien tu idea, pues eso es. Al final, si tenemos una recta, tenemos otra, esos dos vectores están sobre el plano, ¿cierto? Y con el producto cruz saldría uno perpendicular. Ya, ¿cuál era el vector director de esta recta? 4, 0, ¿cierto? Porque si no aparecía t es porque el coeficiente era 0. ¿Cuál era el vector director de esta? 7, 6, 3. ¿Cierto? Porque acuérdense que cuando ustedes igualaban esto a t, ¿qué cosa era lo que iba a multiplicar al t? Eso, eso y eso. ¿Cierto? Ya. Producto cruz de esos dos sale uno que es normal al plano. 4, 1, 0, 7, 6, 3. Cuatro, 1, 0, cruz, 7, 6, 3. Fórmula. Esto es calcular solamente. ¿Sí? I, J, K, 4, 1, 0, 7, 6, 3. Bueno, la calculadora se puede resolver así. Estas preguntas. Es que hay algunas calculadoras que hacen el producto cruz, pero no lo pueden hacer con la calculadora. Tienes que hacerlo a mano, porque lo estamos evaluando. ¿Sí? Así que si su calculadora hace producto cruz, se las voy a quitar. O sea, no se las puedo quitar, pero le voy a decir guárdelas. Si solo se admite una calculadora básica, que haga cuentas básicas. De hecho, el que me llegue con una Casio que solo suma, resta, multiplica y divide, bacán. Ya, ¿cuál sería? Las componentes. Borramos primera fila, primera columna. 3. 3 nomás. El segundo va con menos. Borramos primera fila, segunda columna y da 12. Y el último, 24 menos 7, o sea 17. ¿Se puede simplificar eso? No. ¿Luego la prueba es necesario simplificar? No. Solo que así uno hace cuentas más chicas, pero si quieres trabajar con el vector como viene, no hay problema. ¿Vale? Ya, ahí tenemos el vector, que sería ¿qué cosa? Normal. ¿Por qué? Porque estamos tomando los vectores directores de cada recta. ¿Sí? Si quieren hacemos el dibujito para que se entienda. No sé si se dan cuenta, pero me gusta dibujar todo. Ahí está el plano que estamos buscando. ¿Cierto? Y encima de él hay dos rectas, la L1 y la L2. Ahí está L1. Y aquí está L2. Por decir algo. ¿Sí? Un esquema solamente. No es que sea así. Ya, cada una de estas rectas tiene un vector director, ¿cierto? ¿Qué colores les puse? Morado y verde. Ya, ahí hay un vector director. Y aquí hay otro. ¿Qué estamos haciendo con ellos dos? Sacando el producto cruz. ¿Qué es lo que entrega ese producto? Un vector perpendicular. ¿Sí? Sí, te caché que te infecaba la recta, es el vector, ¿sí? Ya, ahí está el normal. ¿Y qué otra cosa falta para sacar la ecuación del plano? Un punto. ¿Cuál usamos? Cualquiera de las redes, de las dos redes. Cualquiera, ¿cierto? Si sirve cualquiera. ¿Cuál? ¿El de L1? ¿El de L2? ¿L1 o L2?
El L1 tiene una fracción, sería el 3, 7 tercios y 1. Ahí la dejo. L2, ¿cuál sirve? Sería Menos 1, 7, 5. El que hace 0, arriba. ¿Sí? Ya, menos 1, 7, 5. Usemos ese. No tiene fracción. Ya, menos 1, 7, 5. O sea, por aquí nosotros decimos, hay un punto que es... pero es de una recta. Menos 1, 7, 5. Ya tenemos el normal, tenemos un punto. ¿Cuál es la ecuación del plano? Sería el normal producto punto con X, Y, Z igual a 0. ¿Qué le hacíamos al X y Z? Se le restaba el punto. ¿Cuánto queda? Y menos 7 y Z menos 5. El resto es desarrollar. 3 por X más 1. 3X más 3. Menos 12 por Y menos 7. Bueno, serían menos 12Y más 84. Y el último, 17Z menos 85. Agrupamos cosas con variable, 3X menos 12Y, 17Z. ¿Y cuánto queda al otro lado? Eso da menos 1. Más 3 son 2. ¿Y si lo llevamos al otro lado? Listo. ¿Ya? Y de nuevo, lo dije en clases anteriores, pero si nosotros miramos los coeficientes, ¿qué era? Era el vector normal. ¿Sí? Eso como dato porque ya lo sabíamos solamente. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, chiquillos? Aprovechen de empezar a estudiar ahora. Va a llegar el día de la prueba y van a estar hasta el loli. ¿Sí? Ya, quedamos ahí. No los molestes.